nombre es Eduardo Molina, materia de sistemas jurídicos, actividad número 4. Consigna el cambio del sistema jurídico japonés en función de la llegada de los norteamericanos luego de la Segunda Guerra. Hacemos una referencia histórica primero en función de lo que era la sociedad japonesa, con la llegada en el siglo XII de los samuráis, que era una casta guerrera. Ellos imponen un sistema absolutamente feudal donde el dueño del feudo, el jefe feudal, imponía determinados tipos de obediencias que era absolutamente vertical. Era el sistema, se podría llamar giri, que era absolutamente la obediencia social que se tenía que cumplimentar. Eso traía como consecuencia que no existieran prácticamente litigios legales y por ende no había ni abogados, ni tribunales, ni leyes, sino que era en función de lo que dictaminaba el jefe feudal y hacia abajo en función de los jefes que ocurrían. Y también, obviamente, la casa o ye, que era el grupo familiar encabezado por el jefe de la familia, que es el que dictaminaba absolutamente todo, inclusive hasta la sexta generación consanguínea. Eso continúa así hasta que en el siglo XVI los españoles y portugueses tratan de imponer el catolicismo. Eso produjo una reacción por parte del shogun y la expulsión absoluta de todos los extranjeros. Y la aparición del sakoku, que era nada más ni nada menos que el aislacionismo absoluto por parte de Japón con respecto al occidente, con respecto a todos los extranjeros. Había quedado unas pequeñas islas donde las provincias unidas de los Países Bajos seguían comercializando, pero no había intercambio, la gente no podía entrar ni salir excepto por algunas ceremonias del emperador. En el año 1853 el comodoro Matthew Perry llega con una flota norteamericana naval a Tokio, la bahía de Tokio, y fuerza la comercialización, fuerza la apertura, en principio absolutamente comercial. Y con la llegada en 1868 del emperador Meiji es donde se hace una apertura total en lo que se refiere a la modernización del país. El sistema jurídico en ese momento estaba basado en ese giri, y él trata de poner un código civil que estuviese occidentalizado. Para ello toman como ejemplo el sistema romano-germánico, sistema jurídico romano-germánico, donde un francés es el que traduce el código napoleónico y trabaja durante varios años hasta que es removido, y la Universidad de Tokio, con unos 30 asesores, produce lo que es el Código Civil japonés de esa época y que es absolutamente romano-germánico, y se trata de copiar absolutamente lo que ocurría en Alemania y en Francia. Ahora bien, teniendo en cuenta las tradiciones japonesas y lo que era la casa o ye, con el grupo familiar, prácticamente no se toca eso. Se trata de imponer leyes, pero lo que era la sociedad japonesa, con el giri incluido, era algo absolutamente anquilosado en lo que era la sociedad. En el año 46 se dicta la Constitución luego de la guerra, y esa Constitución produce una serie de cambios jurídicos enormes en lo que se refería a la democratización. Se impone una Constitución, esa Constitución es absolutamente democrática y occidentalizada, en parte copia de lo que era la Constitución occidental norteamericana, con parte del common law norteamericano. Ahí hay un cambio en lo que es la organización administrativa, el sistema judicial, el sistema policíaco, y se basa en principio con el pacifismo absoluto que tenía que tener el Japón. Hay una separación de poderes donde esa separación de poderes con la parte legislativa, la parte ejecutiva del Ejecutivo y la parte judicial, donde hay una supremacía absoluta e independencia por parte del Poder Judicial, que es el que custodia el constitucionalismo, que custodia la Constitución, al igual que en la Constitución norteamericana. Los tribunales de derecho, en este caso, son los tribunales de distrito, el derecho común, son los tribunales de distrito. Luego hay unos cambios muy grandes en lo que se refiere al derecho del trabajo, con 3 leyes muy importantes, que era
los reglamentos del trabajo, la reglamentación referidas a las condiciones y de la aparición de los sindicatos. El derecho de por sí está mucho menos desarrollado que en Europa, en virtud de que los legisladores prácticamente no sacan muchas leyes al año, porque todavía la sociedad un poco descree de lo que es la parte legal. O sea, la occidentalización ha llegado, de acuerdo a la imposición que hizo MacArthur con su intervención hasta el año 52-53, y que produjo que esa occidentalización fuera forzada. Entonces la sociedad japonesa, que es absolutamente diferente al occidente, todo lo que es inherente a lo que es la parte judicial y demás, descreen un poco o tienen desconfianza. Ellos todavía continúan en lo que se les refiere a la confianza del uso entre sí y lo que es las negociaciones entre partes. Es muy común que se llegue a una negociación antes de llegar a un dictamen judicial, en virtud de que no está bien visto por la sociedad japonesa el hecho de la confrontación judicial. Siempre se hacen soluciones negociadas, y eso es llamativo porque todavía, evidentemente, el jiri todavía está enquistado dentro de lo que es la población japonesa. La revolución que ha habido, entre comillas, en lo que se refiere a la parte de democratización, ha sido muy grande, aunque todavía hay reminiscencias muy grandes de lo que era la tradición japonesa. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo que es la influencia que ha tenido la justicia, el sistema jurídico norteamericano es bastante grande, pero todavía las tradiciones japonesas subsisten como tal, y el transcurso de los años va a ir cambiando porque los japoneses son extremadamente abiertos a las nuevas ideas y que las van adoptando y las van fusionando con lo que es la sociedad japonesa actual. El solo hecho de ver en Japón gente de traje, que es muy común, la mayoría de la gente usa traje, y a su vez las mujeres vestidas en forma occidental, y a su vez alguien al lado caminando con un kimono. Eso implica una fusión de lo que es y la tolerancia absoluta en lo que se refiere a las nuevas ideas que están absorbidas por parte de la sociedad japonesa.